Sí, sí, yo la presento. Areli, ¿me escuchas? Sí, sí te escucho muy bien. ¿Ustedes también Bueno, a mí? pues ya Sí. empezamos la grabación. Ok. Vamos a estar en Facebook. Se va a grabar para que... Perfecto. Bueno, Areli, bienvenida. No sé si la podemos poner en la pantalla, Areli, Gracias. para que sea ella la que inicia. Me voy a permitir leer una pequeña semblanza de Arely Veloz Contreras, de Tijuana. Ella es de Tijuana. Realizó estudios de licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Baja California. Posteriormente se trasladó a la Ciudad de México para cursar la maestría en Estudios Laborales en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, misma institución donde se doctoró en Ciencias Antropológicas. El postdoctorado lo realizó en la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios en Buenos Aires, Argentina. Es feminista y socializada en relación a la clase obrera desde su entorno familiar y situación geográfica. Su recorrido académico se encamina a los estudios de la reproducción, la sexualidad, la derecha y la frontera, desde las teorías feministas. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el libro de autoría propia, Las retóricas de la moralidad en la frontera, una historia de la sexualidad en Tijuana, así como diversos artículos en revistas académicas sobre los temas mencionados. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo de la UAP, de la Universidad Autónoma de Baja California, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muy bienvenida, Arely, qué gusto tenerte con nosotras y sabemos que de tu historia, de lo que has hecho, ya te leímos, así que adelante. Ay, pues muchas gracias. Yo me siento bien a gusto y bien honrada de estar con ustedes. Bueno, gracias a Liz porque también me incluye y gracias Margarita que también no te conozco en vivo, pero te conozco como de toda la vida. Porque Liz siempre habla de ti. Entonces, bueno. Y bueno, pues yo había pensado un poco que como había enviado el artículo y un poco que ya creo que había, o sea, para no repetir, digamos, lo que está en el artículo y también un poquito hablando con Liz previamente sobre cómo le hacemos para que sea una charla y no sea tan presentación y poder dialogar además de un tema que requiere en realidad ser reflexionado en conjunto y construido en conjunto, bueno, todos, pero este en particular por el momento político en el que estamos, pues voy a retomar algunas ideas, voy a poner un PowerPoint que en realidad son fotografías que tengo de mi trabajo de campo, pero creo que pueden alimentar muy bien o retroalimentar pues lo que voy a estar planteando. Les digo, son algunos puntos que retomo en el artículo que les envié y que me considero que pueden ser repensados, reflexionados y algunas preguntas que al final pues me gustaría poner ahí en la mesa para irlas dialogando. Bueno, voy a poner el PowerPoint, que hace ratito vi que sí pude, entonces nada más me dicen si se ve. ¿Se ve? Sí, Bien. sí se ve, sí se ve. Ahora nada más tengo, así. Creo que le tengo que poner aquí. Ahí está. Bueno, ahí se va a ir pasando. Bueno, el artículo que les compartí es un artículo que acabo de, bueno, todavía no se publica, pero ya se va a publicar en la revista Frontera Norte. Y el objetivo que yo tenía en ese artículo fue, digamos, algo que fue pasando un poco cuando estaba haciendo trabajo de campo, que ahorita les platico en qué consistió, que era ver cómo retomaban ese concepto de cultura o el concepto de cultura desde Gramsci y cómo lo reelaboraban y se lo reapropiaban y replanteaban desde ahí sus discursos, ¿no? Entonces, digamos que el objetivo un poco en ese momento, pues era conocer cuáles eran estas elaboraciones teóricas que esta llamada nueva derecha ha producido y a través de ciertas figuras representativas que se llama o que se denominan o denominarían los intelectuales de la nueva derecha, ¿no? Este trabajo de campo que les digo que
que estoy haciendo, y que un poco lo planteo en el artículo, lo estoy haciendo desde el 2017 aproximadamente, que es un trabajo etnográfico. Pues se me he dedicado, primero empecé a ir a las marchas pro vida y pro familia que se hacían en la ciudad de Mexicali, se hacían muchas marchas, en realidad también fue una de las cosas por las cuales me aventuré a ir, porque constantemente hacían marchas y manifestaciones. Posteriormente hice algunas entrevistas también, pero sobre todo me concentré en los talleres, en los congresos y en los eventos que estos grupos, que son diversos en sí mismo, que estos grupos, pero que se articulan, y que organizan, ¿no? Y que prácticamente lo que hacen es invitar a ciertos ideólogos de la derecha conocidos en América Latina y que han producido de alguna manera pues un discurso sumamente fuerte que eso es un discurso muy contraofensivo contra pues lo que ellos denominan la ideología de género, ¿no? Entonces, prácticamente frente a estos talleres y estos eventos a los que he asistido, pues es que retomo un poco de lo que estos personajes pues han planteado y cómo reelaboran, que era lo que les decía yo, su cuerpo teórico para retroalimentar sus discursos contraofensivos contra la llamada ideología de género, pero también para engrosar sus facciones políticas, que eso es lo que me parece, o sus cuadros políticos, que eso es lo que me parece sumamente importante, por un lado, y por otro, cómo desde lo local pues también inciden en el reforzamiento de una facción política que opera desde lo transnacional, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí es que voy como perfilando estas ideas. Y bueno, lo que planteo también un poco ahí en el artículo es cómo estas teorizaciones que se producen en estos talleres, como los que están pasando en las fotografías, pues lo que hacen es, por un lado, desprestigiar y atacar a los feminismos, ¿no? Como movimiento, pero también como un cuerpo teórico que obviamente se ha producido desde los feminismos, ¿no? Y los feminismos muy generalizados, ¿no? A pesar de que distinguen a un feminismo bueno de un feminismo malo, que prácticamente es el feminismo liberal y el feminismo radical y demás. A pesar de eso, de todos modos desprestigian, digamos, este cuerpo teórico que ha surgido y esta epistemología, digamos, feminista, que es el entendido del mundo y del ser desde otros ángulos, que creo que eso es lo que están en realidad contraatacando. Y cómo paradójicamente, para actualizar su discurso, retoman las posturas progresistas, que eso es también lo paradójico, ¿no? O sea, retoman posturas progresistas, pues para posicionarse discursivamente y políticamente frente a lo que ellos nombran actualmente, bueno, ya tiene años, pero actualmente lo reelaboran, lo que nombran la batalla cultural, ¿no? Y sobre todo desde el legado de Gramsci, que eso también es interesante, ¿no? Entonces, constantemente, pues yo me di cuenta que citaban y citaban a Gramsci o citaban a la escuela de Frankfurt, ¿no? Y para mí era, bueno, ¿cómo estos de derecha citan y retoman posturas que surge del ala progresista para reelaborar todo un discurso que va en contrasentido de lo que estas teorías críticas pues habían planteado en un inicio, ¿no? Y bueno, pues este concepto de cultura, que es el que estoy manejando en este momento, pues lo que planteo, hago ahí como un poco una genealogía para plantear pues cómo aparece, digamos, este concepto en un contexto más o menos a mediados del siglo XX, que toda esta parte yo sé que Liz la va a retomar más, entonces no me voy a centrar en eso, pero sí quiero plantear que es un concepto de cultura que sí se diferencia, digamos, a mediados del siglo XX, ¿no? Que retoma un elemento que pasa de ser un entendido de cultura homogéneo, estático, ¿no? A otro que pues es mucho más polifacético, ¿no? Diferencial, obviamente que se habla de las fronteras culturales, ¿no? De las disputas culturales y que muchas de ellas pues también vienen del legado pues del marxismo cultural que pues viene de Gramsci, ¿no? Entonces, frente a eso, lo que estos intelectuales plantean es que, así como dice Gramsci, pues la disputa actual está frente pues a lo cultural, ¿no? O sea, los referentes subjetivos que redefinen el sentido común de las poblaciones y lo que estos grupos pues han retomado es precisamente ese entendimiento del sentido común que es el que está en la disputa, ¿no? Entonces ellos dicen que efectivamente ahora no vivimos en una guerra con las armas, bueno, aunque con Rusia y Ucrania pues obviamente se ve, ¿no? Pero que ya no vivimos, que esas no son las guerras actuales, sino la guerra pasa por el sentido común, ¿no? O sea, ¿qué domina el sentido común? Entonces, digamos que es ahí donde se centran y por eso para ellos la batalla es precisamente reelaborar el discurso y el sentido común que permea pues actualmente, ¿no?
Entonces, un poco lo que estos grupos hacen, digamos, es que elaboran, digamos, o hacen un sinfín de material, ya sea en libros, en conferencias, en redes sociodigitales, ¿no? O sea, se convierten, digamos que se convierte en un discurso muy mediático, muy de sentido común precisamente, y que es ahí donde pues están, digamos, lo que dicen ellos, librando esa batalla contra una ideología de género que ellos también plantean, ¿no? Y la ideología de género, pues bueno, un poco lo planteo en el artículo, no me quiero centrar mucho en eso, pero nada más como para tener ahí un antecedente, pues es un concepto que sí sale de la Iglesia Católica, que después se retoma en distintos grupos, también la evangélica, y que bueno, la ideología de género pues plantea que la imposición de un entendido de género como cultura que se sobrepone al sexo y género, bueno, al sexo como un entendido natural, ¿no? Entonces, para estos grupos, la ideología de género, pues es digamos, la síntesis precisamente de esta guerra cultural, que es pasar o sobreponer el referente natural del ser humano a un referente meramente cultural que queda en un plano interpretativo, ¿no? Entonces, por eso el reforzamiento de lo biológico se convierte en una estrategia fundamental, pues, para estos grupos, ¿no? Por eso creo, y que sería algo que me gustaría como a lo mejor que lo reflexionáramos en conjunto, no sé, una pregunta que en realidad yo tengo y que ahora estoy como trabajando, pero que todavía está muy verde, que precisamente lo que creo es que la disputa precisamente está en el nombramiento de lo humano, es decir, la ontología del ser se pone aquí precisamente en la disputa, ¿no? Por eso algunos grupos también ya ni siquiera hablan de la batalla cultural, sino que hablan también de una guerra antropológica. Entonces, por eso en el artículo también ponía que, bueno, sí se habla de una batalla que pasa por el sentido común, pero también es una guerra antropológica para estos grupos, que, bueno, varios de estos grupos son los que están ahí pasando, que son católicos, son evangélicos, pero también son grupos que están en la universidad, o sea, son estudiantes de la universidad, tanto pública como privada, de preparatorias, sobre todo de escuelas preparatorias privadas, de padres de familia, de empresarios, ¿no? O sea, y que pueden ser o no pueden ser relacionados, digamos, con una iglesia, o sea, a veces lo están, pero a veces no están explícitamente. Y también algunos pertenecen, digamos, a estas facciones del Yunque o del Opus Dei, que son, digamos, secretas, pero que ahora se conjugan, digamos, estas facciones más secretas, entre comillas, con algo más público y que lo hacen estratégicamente como algo político, es decir, para ellos ya no basta con estar solamente dentro de sus recintos o dentro de la iglesia o dentro de algo privado, pues, sino que tienen que librar esa batalla cultural en lo público y por ende tienen que acrecentar sus cuadros políticos en distintos espacios, ¿no? Entonces, por eso es que cuando hablo grupos en general, digo, me refiero a esta variedad de grupos que son en sí mismos pues muy diversos, que tienen sus conflictos entre ellos, y ellas, pero que creo que frente a particularidades locales o al momento político concreto que se esté dando, pues ahí hay alianzas y un reforzamiento en común, ¿no? Entonces, como les decía, frente a estos grupos, pues hay una disputa, digamos, por este nombramiento de lo humano y que es en lo que estoy trabajando y que me gustaría, digamos, que pudiéramos un poco hablar o reflexionar sobre ello, porque lo que considero es que precisamente lo que han hecho las epistemologías o la epistemología feminista ha replanteado, como les decía hace rato, pues un entendimiento del ser y un entendimiento también de nuestra relación con nuestro entorno, es decir, una crítica, hay una crítica muy fuerte a la visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Y que ha sido como muy palpable, pues pues en la actualidad, ay, se me voy a poner otra vez porque ya se acabó, que ha estado muy presente en la actualidad y que es precisamente ahí donde considero que es donde estos grupos pues están como enfocándose, es decir, eh, hay un miedo al desplazamiento, de hecho, pues se llaman las teorías del desplazamiento, que lo que plantean es que ya no se considera al humano como especie, ¿no? Y que ahora esta humanidad pensada como especie pues está en peligro, ¿no? Y entonces ahora puede estar en peligro por distintos motivos, ¿no? Una es los feminismos, pero también otros plantean que es la tecnología y la tecnología que está al servicio de estas nuevas ideologías como la feminista y que pues ahora los hombres y las mujeres pueden ser lo que quieran, ¿no? Y si yo mañana quiero ser mujer, hombre, pues puedo ser hombre, que la decisión pasa por una mera interpretación cultural y
¿cómo se dice? Transgrede así el referente natural y biológico del ser humano, ¿no? Entonces, eh, digo, ese es como un poco del entendido de este desplazamiento del humano como especie, que creo que ahora está tomando total interés y también toma total interés también frente a todas estas políticas, digamos, de los transfeminismos o las políticas trans, que también han sido, hasta para los propios feminismos, pues un blanco de disputa política en la actualidad, ¿no? Entonces, frente a esta guerra antropológica, que es ahora como lo nombran, pues es que estos grupos también se plantean, pues bueno, cómo repensar la reorganización social y cómo esta reorganización social pasa por la familia, pero yo también sería una de las preguntas que tengo, ¿no? Si es en realidad la familia o es un entendido de parentesco que en realidad nos plantea un parentesco de quién puede relacionarse con quién, ¿no? Entonces, en este contacto con los otros que pasa por la relación de parentesco, cómo estos individuos también se replantean esa organización social, eh, que les digo, estoy trabajando en eso, aunque todavía está muy verde, ¿no? Y ya digo, por último punto, para darle la palabra a Liz, pero que también me parece intelectual, digo, que me parece importante, pues es cuál ha sido la función del intelectual para la nueva derecha, ¿no? Si bien siempre han tenido, pues obviamente sus intelectuales, digo, es obvio que la derecha siempre ha tenido a los intelectuales, sin embargo, ahora me parece interesante ver cuál es la figura del intelectual actual y cómo está relacionada pues con todo este boom mediático, ¿no? Porque efectivamente estas figuras representativas de la nueva derecha, como las que están en las imágenes, en realidad se han hecho cada vez más visibles y más connotadas pues por los medios, ¿no? Y por las redes sociodigitales. Y es ahí donde tienen, creo yo, la mayor gente que los escucha y que los ve. Y a partir de eso es que los traen a distintas ciudades y además esa es otra, ¿no? No a cualquier ciudad, o sea, no las llevan a los lugares cosmopolitas o donde está el centro de la discusión política, sino que se van a estos lugares a las afueras rurales o que han tenido históricamente una presencia o donde los grupos conservadores han tenido una presencia política significativa, ¿no? Entonces, por eso no es fortuito que lleguen a ciudades pequeñas o al Bajío o al norte de México, porque precisamente es ahí donde pueden reforzar los cuadros políticos, ¿no? Porque históricamente pues han tenido una presencia significativa y en distintas, digamos, capas sociales, ¿no? Desde las clases altas, pero también de las clases trabajadoras, que además pues se han engrosado también actualmente pues pues estas facciones políticas, como les decía, ¿no? Entonces, este intelectual de ahora, pues, ¿no? O sea, también pues tiene todos estos elementos de ser carismático, ¿no? O sea, llegar a la gente, ¿no? O sea, la mayoría son argentinos, peruanos, brasileños, ¿no? Que también se han formado desde ahí. Son filósofos, son abogados, pero también pertenecen pues a la iglesia, sobre todo católica. Y también retoman el concepto del intelectual de Gramsci para plantear ahí que el intelectual, como ellos plantean, pues el intelectual de ahora lo que tiene es una misión y la misión es salvar al mundo pues de las mentiras globales que el feminismo ha planteado, ¿no? Entonces, este intelectual es aquel que divulga y difunde todo un conocimiento teórico, práctico, que obviamente los lleva a las poblaciones y es ahí donde engrosa, digamos, pues sus cuadros políticos, pero también lo interesante es que han renovado su discurso, también su persona, ¿no? O sea, su personalidad son jóvenes, ¿no? O sea, blancos la mayoría, ¿no? O sea, muy creativos, que retoman un discurso sumamente combativo, ¿no? Desde estos discursos gramscianos, citan a Gramsci, a Marx, a Hegel, ¿no? Hasta se citan a todas las teóricas feministas, ¿no? Para poder posicionarse desde ahí. Entonces es un discurso en realidad novedoso, pero que a mí me parece que, o sea, lo hacen novedoso en el sentido que retoman estas posturas progresistas, pero para replantear, obviamente, pues discursos, pues que ya en realidad habían forjado desde hace cuánto. Es decir, fortalecen un discurso conservador, pero con una narrativa novedosa donde retoman pues ¿cómo se dice?, producción intelectual de la teoría crítica que enlaza la teoría con la praxis, ¿no?
y la posición crítica del intelectual. Entonces, desde ahí, desde donde se posicionan, y además también ven al intelectual no como un individuo, sino como un sujeto político, que eso también es interesante, ¿no? Entonces, por eso estos individuos no están solos o aislados, no es la estrella, ¿no? El fulano tal que se convirtió en la estrella y en la figura representativa, no, sino es un conjunto de individuos, hombres, que se llaman intelectuales, se consideran sujetos políticos y es desde ahí donde difunden y divulgan sus posturas, ¿no? Y tienen un sentido de liderazgo también, ¿no? Que es un liderazgo que retoman como la crítica al sistema. Y además también, y que eso me parece interesante, retoman esa emocionalidad que también decía Gramsci, o sea, cuál es la manifestación emocional del momento frente a las crisis, frente a los malestares del momento y cómo retoman ese malestar para desde ahí poder replantear su postura política y desde lo emotivo poder fortalecer también pues lo que están planteando frente a un enemigo, entre comillas, en común, que es o el feminismo o las teorías también críticas hacia el medio ambiente, ¿no? Todo el ecofeminismo, por ejemplo, que también cuestionan y critican de manera muy fuerte. Y desde ahí también fortalecer una identidad política que planteo yo en el artículo de la nueva derecha, ¿no? Es decir, cómo el intelectual, como sujeto político, manifiesta a quienes lo escuchan que es importante en una guerra o en un contexto de guerra cultural identificarse como nueva derecha, ¿no? O sea, identificarse como conservadores. De hecho, en el artículo pongo ahí una cita que retoman de Gramsci, pero que rehacen a su conveniencia para plantear cómo deben de posicionarse políticamente y cómo se identifican y asumen una identidad política conservadora en un contexto que ellos ven como de amenaza frente a este nuevo comunismo que es para ellos la ideología de género y lo ven así porque deviene del marxismo o del neomarxismo con Gramsci, ¿no? Entonces ya, pues, lo que quería hacer son 3 preguntas para terminar. Uno es, pues, ¿qué implica trabajar, qué implica conocer y estudiar, ¿no? Y hacer sobre todo trabajo de campo con estos grupos, ¿no? O sea, por otro, si en realidad estamos hablando de una contraofensiva de la nueva derecha hacia los feminismos, o de qué estamos hablando en realidad, porque lo hablábamos ayer con Liz y decíamos, bueno, ¿qué tanto es una reacción? O sea, como una reacción simplemente a un golpe, que yo no lo creo que sea, yo creo que es más complejo que eso, pero que tampoco todavía no tenemos como un arsenal teórico que nos permita como pensar en el momento en que estamos. Eh, y por último, también pensaba cómo accionar políticamente desde la academia en un momento también donde la academia se está burocratizando y que implica una burocratización que no pasa por lo crítico. Es decir, en un momento en que necesitamos una academia sumamente crítica, estamos en un contexto donde se burocratiza la academia, ¿no? Entonces, en este momento, ¿cómo pensar en estos temas que requieren, creo yo, pues sí, de bastante postura crítica en todos los sentidos, ¿no? Y bueno, yo aquí terminaría y les agradezco mucho pues la escucha y pues ya le dejo la palabra pues a Liz. Muchas gracias. Ábreme el micrófono. Muchas gracias, Arely. Yo pienso que quizás debemos hacer un pequeño espacio para preguntas y comentarios de tu presentación y luego escucharemos a Liz. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna, ya sea de aquí o de las que están en línea. Es Patti, tengo entendido Patti, Clara, ¿quién más está en línea? Ana Mireya, creo que Ana Mireya, en fin, Ana María, por supuesto, Ana María Hernández. Vamos a dar un espacio de unos 10 minutos o 15 minutos. Miren, el seminario, Arely y Liz, el seminario termina a la 1. Entonces tenemos tiempo para comentar un poco lo que nos has planteado, porque sin duda alguna, muchas de las cosas que dices son así como de, yo veía unas caras por aquí diciendo, Gramsci, ¿no? Marx, Hegel, todo esto, la escuela de Frankfurt, bueno. Entonces yo creo que hay muchas ideas y comentarios a hacer. Sin duda alguna el material para mí al menos es novedoso. Yo sabía que Liz estaba trabajando estos temas de la derecha en Estados Unidos, pero pensar en el tono que tú le das como global, con estos intelectuales argentinos que están presentándose, dijéramos, como una forma muy
no quiero usar la palabra agresiva, pero muy activa hacia la derecha, ¿no? Entonces, sí, yo creo que son nuevas. Incluso cuando leí tu artículo, vi toda la bibliografía que tienes y las menciones que haces de diferente gente que yo jamás había escuchado hablar, intelectuales que yo no conozco. Entonces, sí, yo creo que es muy rico. Así que abrimos el espacio. ¿Quién quiere hacer alguna pregunta o comentario? Ángeles, adelante, lánzate al ruedo. El micrófono. Sí, acércate. Bueno, creo que mi comentario, pregunta o lo que sea es como que tiene que ver más como desde la experiencia como personal y o sea, sí es muy impresionante, pero al mismo tiempo, o sea, como que tengo dos sentimientos, o sea, sí es muy impresionante, pero al mismo tiempo sí me hace sentido, ¿no? O sea, y lo digo como una persona, o sea, formada en una familia católica, en una escuela católica, ¿no? Entonces, y al final de tener a familiares, amigos, amigas cercanas, ¿no? O sea, de que un día en mi Facebook ves la marcha de la familia y ves al amigo de mi hermano ahí, ¿no? O sea, como que sí, de cierta manera no tengo gente tan lejana que va a esas marchas. Mi hermano, pues también como el proceso, y creo que como que desde ahí hablo, porque pues mi hermano en prepa era casi hereje y ahorita podría ir a una marcha pro familia sin problema, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Y al final sí creo que en Latinoamérica en general y en esta educación, digamos, cristiana, pues se te plantea un mundo y en el que todo se va replicando, o sea, lo que ves en la escuela, lo ves en la familia, lo ves como en el mundo, y con estas nuevas narrativas feministas que sí están de cierta manera lejos, o depende de cómo tú te muevas, puede estar lejos, cuando viene toda esta nueva ola, pues claro que hay una reacción, o sea, porque también decía, pues es que apelan mucho al sentido común. Pues sí, porque el sentido común te enseñó desde la escuela, desde lo católico, que hay un hombre, que hay una mujer, que el mundo que Adán y Eva, ¿no? O sea, pues sí vienen como de esa estructura que además no hay manera, si no haces un esfuerzo personal, de salirte de ella, ¿no? O sea, si una persona en un cierto estatus estudia en una escuela católica, va a otra universidad y luego entra a Procter & Gamble, créanme, o sea, no hay manera que personalmente vea otras cosas, ¿no? Entonces, y al final, pues eso es el resultado de qué trans, hombre, trans, mujer, ¿de qué me habla? Pues claro que es como el fin del mundo. Entonces, de cierta manera, sí me hace sentido como toda esta reacción, y al final, sobre todo en México, que yo creo que el camino a la derecha ha sido muy distinto en Latinoamérica, pues es como de, oye, a ver, amigo opusdeiciano, amigo de Legionarios de Cristo, oye, tenemos esto, pues unámonos porque va a acabar el mundo, porque sí creo que es una preocupación genuina cuando estás creado desde un catolicismo, ¿no? Que además no hay manera de, si vas avanzando en la vida, que te digan, hoy eso está mal. Entonces sí, o sea, es muy impresionante ver como un chorro o sea, las fotos, ¿no? Por ahí decía el feminismo, la ideología que destruye los patrones de género. Pues sí, pues eso queremos, o sea, efectivamente. Pero pues sí, de cierta manera también me hace sentido, ¿no? Esta reacción. Muy bien. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Las que están en línea, alcen la mano. ¿Hay alguien con la mano alzada? ¿Cuauhtémoc? No. No, pues a mí hace... ¿Liz? Sí, lo único que quiero decir es que lo que describe Arely de apropiarse del pensamiento de Gramsci, etcétera, etcétera, no pasa en Estados Unidos. Pasa que se apropian de las consignas, pero tienen sus propios pensadores, teóricos, históricos de la derecha a quien se refiere. Yo nunca he visto ninguna referencia a ningún intelectual de la izquierda en todo el discurso de la derecha estadounidense. Entonces, este es algo muy particular de América Latina. Es interesante. Son argentinos que creo yo que están dentro del movimiento, y la fuerza que ha tenido la lucha de izquierda en América Latina es diferente a lo que ha tenido en Estados Unidos, creo yo. Y solamente pues para abrir cancha más,
esta idea de la ideología de género, la primera vez que yo la oí, la escuché, fue más o menos como en el 2010, 2011. Me acuerdo que estábamos en la lucha de mujeres en plural y todo eso, y de repente me encontré con un artículo de ideología de género. Y empecé a escarbar y me di cuenta que salía de la iglesia, salía del Papa, de Ratzinger. Él es el primero que empieza a hablar sobre eso, y por supuesto el poder de la iglesia y la forma en que riega sus ideas por todo el mundo, pues es poderosísima. Entonces empiezan esta idea de sin saber o sabiendo. Hace rato hablaba yo con Liz y me dijo, bueno, a lo mejor no se dan cuenta en realidad de lo que están haciendo porque usan los términos. Y le digo, no, yo sí creo que se dan cuenta, que son perversos, Claro. perversos. Hay una perversión. Quizás quien repite la ideología de género, los que repiten la idea, no se dan cuenta, pero quienes originalmente la fabricaron como una lucha contra estas ideas de las mujeres, del feminismo, o sea, aquí el problema que tiene la iglesia es que toda su estructura de filosofía, de teología, etcétera, se le cae, se le desmorona si las mujeres empezamos a decir que somos iguales en derechos a los hombres. ¿Por qué? Porque dentro de las escrituras sagradas lo que aparece es el hombre. Lo que aparece es exclusivamente el hombre, no es el hombre y la mujer. Solamente aparece Adán y Eva en la creación porque no podían evitarlo. Pero el resto, o sea, la Virgen María ocupa un lugar idílico, simbólico, muy importante, pero solamente en una ocasión, en una iglesia en Turquía, vi a la Virgen María embarazada, panzona. Es la única vez que la he visto en mi vida, porque nunca te la presentan así. Nunca te presentan a una Virgen María con una panza. Y yo creo que es muy simbólico todas las imágenes que nos han vendido, que hemos recibido durante toda nuestra vida. Yo también estudié en una escuela de monjas y yo creo que las monjas te hacen ser rebelde también. O sea, yo no le quito lo que aprendí ahí a lo que soy hoy. Pero sí me parece que esto de la ideología de género es algo muy construido, y no en balde la iglesia tiene más de 2000 años de existencia y se permite mantenerse gracias a que se acomodan se acomodaron cuando la reforma de Lutero, se acomodaron después cuando vieron las independencias, cuando se cuestionó muchas cosas, por ejemplo los grandes artículos de fe, ¿no? Sin pecado concebida. Por ejemplo, ¿cuál es el pecado? El pecado es la sexualidad. El pecado es una relación entre un hombre y una mujer. Es el pecado. Cuando la iglesia dice sin pecado concebida, esa idea, o sea, esas frases son las que de alguna manera el feminismo empezó a rebatir y a decir, pues es falso. Nadie puede estar concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Mentira. Siempre tiene que haber esperma, tiene que haber ovulación para concebir, ¿no? Esas cosas que cuestionamos, que son, dijéramos, los actos de fe, porque además lo dicen así la iglesia, tú no puedes cuestionar esto, es un acto de fe, o crees o no crees. Así dicen. Entonces, Lo que no se puede explicar es un misterio, ¿no? Sí. Exacto, y lo que no se puede explicar es un misterio. Bueno, yo ahí ya abrí porque, Arely, como ves, tus preguntas, sí, ¿qué implica trabajar con otros, con estos grupos? Yo creo que lo que implica, Arely, para ti, para Liz, es mucho valor. Son muy valientes ustedes de trabajar y seguramente que va a haber represalias en cuanto sus artículos salgan, en cuanto son publicados, en cuanto se dan a conocer. O sea, por eso digo que son muy valientes. Yo creo que lo primero que implica trabajar con grupos de derecha es estar conscientes de que estos grupos de derecha no son pasivos, son activos y no son pacíficos, son violentos. Entonces la violencia está ahí
Y entonces eso para mí, desde el punto de vista, es eso. ¿Y qué tanto es una reacción a un golpe lo que están haciendo ellos? Pues yo ya dije lo que yo pienso con respecto a eso y cómo accionar desde la academia en este momento donde el pensamiento crítico está tan cuestionado, sea el que sea. A mí no me importa quién está propiciando que no se piense, que no se critique y que se crea y que se tenga una fe rancia y una fe obtusa donde la crítica está mal vista. Yo creo que eso está fatal para el conocimiento y para la academia. Entonces yo sí creo que lo que ustedes están haciendo, además de valientes, es un ejercicio que nos da luz para cómo acercarnos a estas nuevas ideas. Esas serían mis respuestas. No sé si alguien más tiene una respuesta. Margarita. ¿Quién pidió la palabra, Marlene? No, Pati. Margarita. Pati, Después, adelante, Pati. después de las compañeras, no sé quién va a hablar. ¿Yo? No, tú, pásale, Pati. No, yo solamente 3 cuestiones quiero plantear muy, muy ligeras, ¿no? Muchísimas gracias, Elizabeth Areli, por esta aportación al conocimiento de un tema que, como bien dijo Margarita, para mí hacía mucho tiempo que no reflexionaba en ello. Hace muchos años, recuerdo cuando empezaron las investigaciones sobre VIH, por ahí hubo una persona que recientemente murió, que hizo un estudio sobre la derecha en México, ¿no? Y ligado este pensamiento de la derecha, del yunque, frente a pues todo un debate que se dio en torno al VIH, porque cuando hablamos de VIH tenemos que hablar de sexualidad, o sí. Y les perdí la pista y ahora ustedes lo colocan en el centro, pues, del feminismo, ¿no? Del pensamiento feminista, del pensamiento antropológico y obviamente del pensamiento crítico. Mil gracias por ello. 2 cuestiones más. Una es que coincido con esta última cuestión que sostiene Margarita, que a mí me parece aún todavía más riesgoso esta ideología, ¿no? Este movimiento, que ojalá nada más fuese una ideología, porque es una ideología, pero es todo un movimiento, un trabajo activista, un trabajo político, que me parece más peligroso en el momento en que estamos viviendo en México, desde mi perspectiva, con todo respeto para quien no esté de acuerdo, que es esto de tratar de acallar el pensamiento crítico, sobre todo en la academia, ¿no? Y sobre todo nos impacta directamente como mujeres, como activistas, como feministas, y que hoy ustedes nos colocan en el centro del debate la importancia de no permitir que se nos silencie el pensamiento. El pensamiento crítico es importante no solamente para la antropología, para la producción del conocimiento científico, sino también para las feministas. Si las feministas y las mujeres que somos feministas no tenemos pensamiento crítico, no podríamos ser feministas, desde mi perspectiva. Entonces, yo creo que es algo que tenemos que mantener en la mesa del debate y la discusión. Y la otra cuestión que me hizo reflexionar, Areli, tu artículo, tu exposición, tu trabajo, felicidades por ello, tu valentía, sin lugar a dudas, es que me parece, con todo el desconocimiento, Areli, me corriges, por favor, que esta ideología y este activismo tiene un campo propicio, que son, no puedo decir todas, pero buena parte de las familias en este país. Yo sigo sosteniendo, a pesar de los avances, de las ganancias que hemos tenido, que somos un país profundamente conservador. No, me van a decir, Italia y Europa, perdón, yo no puedo hablar de Estados Unidos y de Italia porque yo no he trabajado ahí, no he vivido ahí, no lo conozco. Pero sí, a través de los estudios de las sexualidades, me remiten a esta visión católica, cristiana, a esos dogmas de fe de los cuales nos estaba hablando Margarita, y de veras que somos profundamente conservadores. Entonces, es una ideología, un activismo que cae en un campo propicio. Es mi percepción, igual me equivoco. Y de ahí lo peligroso del asunto.
Porque yo tengo muchas amigas de la secundaria, de la prepa, que jamás han leído del feminismo, que jamás, vamos a decir, esta segunda parte que decía Margarita, son personas que sin conocer la ideología creen a pie juntillas en esto y lo creen porque son católicas, porque lo dice Dios, porque lo dice la Biblia, porque lo dice el Papa, ¿no? Entonces, he ahí lo delicado del tema. Es cuanto, mil gracias, me callo. Bueno, gracias, Patti. ¿Alguien más? Ana María, ¿quieres decir algo? Sí. Abre tu micrófono. ¿Hola? Hola, ahí ya se oye, ya se oye. Ya se oye. Bueno, pues agradezco mucho poder estar acá porque creo que para todas las activistas y quienes estamos pues trabajando, digamos, por ampliar los horizontes del entendimiento y de la posibilidad de expresarnos de manera libre, de la manera en cómo actuemos, amemos y construyamos, ¿no? Desde este lugar, pues yo creo que es como columna vertebral para las feministas, ¿no? Y para los feminismos, y tenemos que buscar encontrarnos con otras formas, con otras expresiones que también están construyendo estos mundos. Yo solo quería decir que me parece muy importante estar abordando este tema de cómo se están construyendo, reinventando y aliando las derechas, ¿no? Con mucho, mucho poder. Y bueno, comentarles que ayer me cimbró una noticia, yo no sé si ustedes supieron que hackearon la página de SEM México, de las compañeras que tienen un portal feminista de noticias donde está Sara Lovera, donde está Sol Jarquín y mucha gente. Entonces, según lo que dicen ayer en la tarde, en la noche, hackearon y tomaron el control de la página y dejaron un mensaje. Y el mensaje dice así: nuestro mensaje para usted es que cometió un error y es hora de pagar el precio. Somos despiadados. Nosotros no perdonamos, no olvidaremos. Somos los protectores de la religión y la patria. Y lo dejan allí. Y bueno, hoy estamos, pues mucha gente estamos subiendo a redes y haciendo pues una expresión de condena, pues sí, de preocupación, ¿no? No sé si conocen, en México es un portal de noticias con perspectiva feminista, incluyente, plural, y bueno, no tengo muy claro cuáles son las especificaciones, si fue por algún artículo o por otro, pero es real, es que cada vez hay más intolerancia, más expresiones grotescas, violentas, que están buscando no solamente modelar las conciencias, ¿no?, sino también pues acallar a quienes ellos y ellas consideran que somos una amenaza. Entonces, creo también que es muy pertinente estar hablando del tema de las derechas porque está muy, no sé, para el entendimiento está muy complejo porque las derechas, estos pensamientos de las derechas también se están incrustando en expresiones de las, entre comillas, izquierdas. Y lo vemos muy claramente en América Latina, en particular en Centroamérica, como gobiernos que se construyeron desde lo popular, como en Nicaragua y bueno, ahora en El Salvador y en otros lugares, como el pensamiento y la justificación que ocupan para su autoritarismo tiene que ver con un discurso cristiano, con un discurso que condena, pues condena claramente a las feministas, ¿no?
las persigue, en fin. Entonces, pues yo agradezco mucho, creo que tenemos un proceso complejo, creo que está pasando también en Sudamérica. Hay algunos estudios en Brasil en particular, compañera, no me acuerdo si es Sonia Correa o algunas compañeras feministas, pues históricas, que están buscando como el entendimiento y entrar como a las entrañas de estos pactos de las derechas que no solamente son en términos de discurso, sino que tienen toda una red organizada, ¿no? Que también incluso cruzan el charco hacia Europa. Lo vemos, ¿no? Con las expresiones en España y en otros lugares. Entonces, pues nada, solo quería decir esto y en particular, pues esta expresión anoche de las compañeras de CEM México, ¿no? Entonces... Qué barbaridad. Pido la palabra, Margarita, nada más para decir una cosita, que es, Adelante. gracias, que efectivamente lo que yo intento tratar en el artículo, aunque enfoco en Estados Unidos y tiene sus características muy particulares, como el acceso a las armas para cualquiera. Entonces, cuando recibes una amenaza así, sabes que la persona tiene una ametralladora fuerte que te puede no solo matar a ti, sino a 30 personas más en 2 segundos. Pero yo digo que esto es la sexta internacional. O sea, se manifiesta en distintas maneras en distintos países y distintas áreas. Sin embargo, tienen vínculos financiadores y tienen vínculos ideológicos, porque, bueno, si vamos a decir, o sea, ya se usa la noción de ideología para descalificar, pero en realidad todo es una ideología, ¿no? Todo, o sea, lo que tenemos es una disputa de ideologías para las ideas de quién va a dominar, ¿no? Va a tener hegemonía. Pero yo creo que sí es muy importante pensarlo como una internacional. Muchos de los países en Europa, 3 en este momento, están en un proceso totalmente autoritario y otros, incluyendo Alemania, incluyendo España, incluyendo, bueno, Polonia ya y Hungría ya. Francia tiene su parte también. O sea, hay un movimiento neofascista que se inserta en esta nueva sexta internacional, que como el viejo fascismo tienen un vínculo con la religión, las religiones, porque no solo es la Iglesia Católica, que tiene un vínculo con las religiones cristianos fundamentalmente. Yo me supongo que en el mundo islámico hay otro vínculo, pero o en Israel hay otro vínculo con religiones fundamentalistas o la versión fundamentalista de estas religiones. Creo que estamos en un momento, y por este queríamos, Arely y yo, presentar estos trabajos, porque ambos creemos que estamos en un momento a nivel mundial muy delicado y que como académicas tenemos que tomar conciencia de esto y situar nuestras investigaciones en un marco global mayor. Y cuando me quieras presentar, Margarita, estoy dispuesta. Pero ya con mucho gusto te voy a presentar, porque siempre es una gran alegría que estés con nosotras. Tú conoces el seminario de género, has participado en más de 15 años, has estado con nosotras. Entonces, bueno, pues ahora nuevamente, qué bueno para las que están nuevas, conectadas en este seminario, pues presentar a Elizabeth Mayer Hirsch, que es profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, es donde está adscrita. Ella
Es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue maestra o es maestra en Ciencias Sociales por el Centro de Investigaciones para la Integración Social en la Ciudad de México. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y es profesora investigadora titular C en el Colegio de la Frontera Norte. Sus líneas de investigación principales incluyen el estudio de las mujeres desde la perspectiva de género, los feminismos, derechos humanos de las mujeres, la disputa discursiva en torno al aborto. Históricamente, sus temas de investigación incluyen a las mujeres indígenas, jornaleras, migrantes a Baja California, los feminismos mexicanos desde la segunda ola, los feminismos y las políticas públicas internacionales. Más recientemente, su enfoque ha estado en los significados socioculturales y civilizatorios de distintas propuestas de orden de género y la relación entre el feminismos, antifeminismos y la democracia liberal o el neofascismo liberalismo en Estados Unidos. Cuenta con 8 libros de autora y compilaciones publicadas, muchos artículos y capítulos. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Las Madres de Desaparecidos en el año 2000, De lo privado a lo público, 30 años de lucha ciudadana de las mujeres en América Latina, Women's Activism in Latin America and the Caribbean, Reshaping Democracy and Citizenship, 15 años de políticas de igualdad, los alcances, los dilemas y los retos. Entre sus últimos artículos se encuentran Hidden Meanings of the Cultural War over Abortion in the United States, Crisis y múltiples contradicciones y el experimento democrático estadounidense amenazado. En proceso de publicación, algunas de estas que acabo de mencionar. Durante décadas fue activista feminista, socialista, trabajando en ONGs. Se considera a la investigación, acción y activista como metodologías muy apropiadas para este momento de crisis múltiples, y actualmente está explorando y promoviendo un nuevo paradigma con el cuidado como un eje central. Bienvenida, Elizabeth. Gracias por estar con nosotros y por aceptar la invitación. Un placer, Margarita, como tú sabes. Siempre y con ustedes un placer de estar aquí y conversar, porque realmente... Arely me va a super ganar en ser coherente y teórica. Y quiero decir cómo nos conocemos porque me da un orgullo y un gusto enorme. Nos conocemos cuando fue becaria en colegio, en el Colegio de la Frontera Norte, y fue mi becaria. Luego la invité a un proyecto y trabajó en el proyecto conmigo. Siempre confrontándome, o sea, no era pasiva jamás, nunca. Y luego fue a estudiar la maestría, el doctorado, el postdoctorado, y a mí me encanta su trabajo y me encanta su visión. Compartimos una visión muy similar de percibir la realidad. Lo que puedo decir inicialmente, tengo todo un escrito aquí, como 31 páginas impresas, pero no lo voy a leer todo. Realmente mi interés en participar hoy en el seminario, más que conozcan el trabajo, conocen el problema. Porque el problema, yo creo que el contexto de México y la lucha política en México es muy distinto en este momento de lo que está pasando en estos países de Europa que mencionamos antes o en Estados Unidos. Y quiero entrarle a la derecha en Estados Unidos, pero creo que también unos facetas, aspectos de México que no se toman en cuenta van a ser importantes para la construcción o la reconstrucción de un posicionamiento de derecha, no solo en el norte, que me parece es que donde suena más, en Baja California o en otros estados del norte,
Y este es el problema de las migraciones, el problema de interpretación y de resentimiento por las migraciones. Este no lo hemos visto, lo vimos un poco en playas de Tijuana al inicio de una de las super olas salvadoreñas y venezolanas y haitianas, pero con racismo, con protestas racistas, etcétera, pero no la hemos visto a nivel nacional. Y yo creo que esto no es el problema, sino es construido en la otra edad, que es un problema, que se vuelve un problema de contraste, de contexto. Entonces, lo que yo quisiera empezar con una pregunta, porque todo lo que voy a exponer tiene para mí esta pregunta. Yo he usado un marco feminista de análisis desde que me volví académica, que no es tan tarde. Yo realmente fui activista muchos añísimos y me volví académica, como a los 50 años, ya estoy por cumplir 80 pronto. Y entonces, 30 años, vamos a decir. Y este artículo no tiene perspectiva de género. Tiene elementos de género. Entonces, mi pregunta, y es parte de lo que quiero discutir después, es que si este momento tan crítico que estamos viviendo, que no estoy segura que se siente así en Oaxaca, no estoy segura, que tiene, sí, y tú dices que no, que tiene muchas crisis interseccionadas que voy a desglosar aquí. Si este es un momento de ir dialogando entre enfoques de distintos sujetos subordinados que ve su propia situación en primera plana. Entonces, no sé si me estoy explicando, pero desde la perspectiva, podría ser decolonial indígena, desde la perspectiva afroamericana en Estados Unidos o racista, antirracista en Estados Unidos, de cómo se puede interseccionar estas distintas perspectivas actuales y válidos de entender la realidad en un momento. Si no hay otra crisis que se siente en Oaxaca, en un momento en que el planeta está amenazado con dejar de seguir funcionando para el ser humano en muy poco tiempo, en 40 años, en 50 años, no en 3000. Entonces, esto es mi pregunta. Si el feminismo como tal y la perspectiva de género realmente da espacio a todas estas otras subordinaciones. O sea, sé que se puede hacer, pero estoy preguntando si en realidad se hace o si no se descansa en el género como la contradicción fundamental, para decirlo así. Y lo demás está como interseccionado, pero a un nivel no igual. Entonces, mi pregunta es si no necesitamos otro enfoque para este momento. No estoy diciendo que la perspectiva de género no es válida, sino para el análisis de un problema más global, ¿qué tendríamos que hacer? Y la pregunta no es solo académica, sino es política también. O sea, seguimos las feministas con nuestras peleas y fracciones. Seguimos planteando que somos sujetos privilegiados, vamos a decir, de la transformación, o vamos a tener una interlocución con otros sujetos subordinados también para hacer un planteamiento de qué queremos como sociedad. Porque, y digo esto porque para mí todos los marcos
paraguas o más macros que existían antes cuando yo me formé, como el marxismo, vamos a decir, se han decaído en el sentido que han emergido otros sujetos y que esta complejidad hace difícil que quepa todo en un marco paraguas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo construir un movimiento político que verdaderamente tiene un propósito y es antifascista y no solo feminista, vamos a decir, que incluye, desde luego, las demandas de everybody, de todo el mundo, ¿no? Entonces, mi pregunta es académica y mi pregunta es política. Algo pasó aquí, ya. Y entonces voy a nada más dar una introducción. ¿Qué pasó aquí? Ok. ¿Cómo llegué a este artículo y a este no perspectiva de género para el análisis? Bueno, empecé con queriendo analizar qué pasa, y este fue en 2007, 2008, analizando qué pasó con la despenalización del aborto en la Ciudad de México. Y como Ana María sabe y Margarita, yo viví ahí 20 años, entonces tenía relaciones con todos los actores feministas, colectivos de ONGs feministas que incidieron en la promoción en el Congreso de la Nación de la despenalización del aborto. Entonces dije, pues perfecto, me voy, entrevisto y a ver qué pasó esto. Y tengo un artículo que es muy específicamente esto. Y de pronto empecé a seguir trabajando en el aborto. Algo del aborto sentí, pero era una intuición. Intuí que allí se encerraba mucho más que solamente el aborto. Y en la medida que seguía escribiendo sobre esto, empecé a cuestionar o a ver cómo el posicionamiento que yo decía entonces, el único categoría que usaba otros, pero que era, como dice el artículo, era el discurso, que Foucault empieza a definir como la articulación del lenguaje, los saberes y las verdades, pero luego está desarrollado en otro sentido o más ricamente para decir que el discurso emerge en un contexto histórico particular y que página 2, aquí estamos, y que se contrasta con otros discursos de la misma coyuntura contextual, posicionándose así dentro de la tensión de las relaciones sociales contemporáneas. Y yo diría, estoy de acuerdo con Gutiérrez, que es una académica de la UAM y que trabajó esto, la noción de discurso, y ella dice, el discurso es un mensaje situado que encierra la posición de los sujetos del acto comunicativo en la estructura social y la coyuntura histórica dentro de la que se inscribe. Y yo digo, en ese sentido, es un recurso político de circulación de significados que remite a las condiciones de su producción y a las relaciones de poder implícitos. Y en este sentido, yo uso discurso en tres incisos. Discurso, el lenguaje, el texto que estás transmitiendo, los actores colectivos que están transmitiendo, o las o les, que están transmitiendo este discurso y las acciones del discurso. Y si piensas en esto, de lo que describo en el artículo de la emergencia de nueva derecha, diría yo, en Estados Unidos, y la disputa con no solo
el discurso feminista, sino el discurso antirracista, el discurso planetario, el discurso ambientalista, el discurso, y lo voy a mencionar más adelante, el discurso de la salud pública. De la salud pública. ¿Tengo tiempo, Margarita? Sí, tienes. Okay. El discurso de la salud pública y el discurso sobre el modelo político de opción, sea la democracia liberal, así lo define, porque, bueno, democracia tiene muchas definiciones, pero la liberal va con el capitalismo, por el momento, y el autoritarismo, pero no solo el autoritarismo. Entonces, lo que quisiera decir es que voy a hablar de la era de Trump, pero antes de esto, quisiera mencionar la historia de la consolidación de la derecha estadounidense. De lo que describe Arely, empezó a pasar en Estados Unidos desde los 70, con la despenalización del aborto. Sin embargo, esta fracción que probablemente fue católica inicialmente, y luego se aunó evangélicos fundamentalistas, esta fracción fue muy pequeña inicialmente y se metió en esto muchos pastores que ya empezaron a tener lo que se llama iglesias masivas, o sea que las iglesias evangélicas en Estados Unidos y pentecostales no son de 100 personas, son de 10,000. Son de 10,000 y 10,000 va los domingos y 10,000 se conecta. Entonces estamos hablando de masas que están indoctrinadas, sí, por sus ministros, por sus pastores, ¿no? Entonces estos empezaron a consolidarse y a decidir, pero ya como 5 años después de la despenalización del aborto, a decidir que iban contra el aborto y a analizar cómo lo podían hacer más efectivamente. Y en este momento la candidatura de Ronald Reagan sale y ellos deciden volverse republicanos. Entonces hay un sector religioso, no estoy hablando de todos los evangélicos, ni mucho menos de todos los protestantes, ni todas las iglesias, ni nada, pero hay un sector fundamentalista evangélico que es aproximadamente 30% de la población, que está muy activa en la Sexta Internacional. Entonces, tiene 3 distintos niveles. Tiene un nivel de profesionistas, como describió, profesionistas en intelectuales orgánicos, que, como describió Arely, están surteando la versión nacional de la Sexta Internacional en cada país, en particularmente en Estados Unidos, de ideas y de conceptos y de marcos teóricos con que funcionar. No es un movimiento bruto, no es un movimiento tonto, tiene una elaboración ideológica muy interesante y muy articulado. Entonces, luego están lo que se puede llamar la masa apoyador, que en este caso es el 30% o entre 30 y 40% de la población estadounidense adulta. Es cerca de la mitad, ¿no? Si lo vemos, que es así un poco preocupante. Y luego están los financiadores, que son fundamentales y que también financian internacionalmente, no solo nacionalmente. Y son billonarios, o sea, no es mándame $10, aunque Trump funciona así, pero estos son billonarios y por la Suprema Corte en Estados Unidos es uno de 3
incisos de la democracia liberal que no son democráticos. Los jueces de la Suprema Corte están nombrados de por vida y están nombrados, no son elegidos, ¿no? Y es para siempre. No hay reglas en la Suprema Corte de funcionamiento. Hay un entendimiento, pero la gente lo puede romper como está pasando ahorita. Y desde 2007, la Suprema Corte aprobó una ley diciendo que las donaciones políticas a políticos particulares o a causas no tienen que ser descritos públicamente, pueden ser secretos. Entonces, tienes todo este financiamiento sin saber quién está haciéndolo. Ok, entonces, se fortalece, vuelven republicanos con la época de Reagan y ahí se consolida esta nueva derecha religiosa que además de existir en las, de promover o de fortalecerse en las crisis que voy a mencionar, proponen una especie de guerra. Aurelia habló de batalla cultural. Y ellos proponen una especie de guerra cultural, y se traduce a una especie, en este momento, de guerra civil fría. Hay una guerra civil pasando entre estados pequeños, pero como dije, hay 3 instituciones no democráticas de la democracia estadounidense. La Suprema Corte es uno, el Senado es otro, porque están nombrados por parejo. O sea, un estado como California, que tiene millones de personas, tiene iguales representantes que un estado de Montana que tiene como 60,000 personas. Entonces, esto es otra expresión antidemocrática. Y la tercera es el colegio electoral. El colegio electoral, que es realmente lo que elige el presidente, no es el voto popular. El colegio electoral tiene algo que ver con el voto popular, algo, pero ya a nivel de estados están cambiando esto para que el colegio electoral puede cambiar el voto mayoritario si deciden así. O sea, y menciono estas cosas porque no es como, hubo un momento con Trump que, una agudización de la derecha. No, están pasando, hay un proceso de fascistación pasando y institucionalizándose a nivel estatal y local, pero por la estructura política de Estados Unidos, esta institucionalización local y estatal se traduce en una posibilidad de dominio nacional. Ok, entonces en esto yo quisiera revisar muy rápidamente, porque espero que lo leyeran o lo podían leer, y si no, que lo vuelvan a leer, que lo leen en el futuro. De lo que yo hablo, primero es la complejidad del contexto, el contexto contemporáneo del país, que está para mí conflictuado entre múltiples e interseccionadas crisis que además se potencializan mutuamente. Entonces, entre estas crisis es la crisis de hegemonía, que sabemos muy bien, hay otros fuerzas internacionales, países que están emergiendo y están compitiendo para la hegemonía nacional. Yo descanso en el texto porque lo escribí hace un año en la guerra en Ucrania y en la disputa con Rusia, pero en realidad y ahorita se escucha mucho más el eje más peligroso para la hegemonía estadounidense es China, ¿no? Y su capacidad de alianzas, que están toda América Latina, toda África, todo
todo en el mundo. Entonces, está esta crisis de hegemonía, pero yo quiero mencionar y subrayar que parte de la crisis de hegemonía que está a nivel internacional son los resultados de las políticas hegemónicas en la población. Entonces, si piensas quién está poblando estos grupos milicianos y grupos armados en Estados Unidos que existen, son exmilitares, exsoldados que han combatido en todas estas intervenciones internacionales que no fue ganado ninguno por Estados Unidos. Entonces, ellos han visto sus amigos con la cabeza volado, sus piernas volados. Yo hago este artículo en realidad inicialmente para tratar de entender quién es esta masa de gente que están apoyando eso. Y que quiero decir, y sé que estoy un poco dispersa aquí, pero quiero decirles que mucho de esta masa votaron por Barack Obama. Mucho. O sea, no son como fascistas natos. Son gente que, como dije, con los soldados y por otras razones que tienen que ver con la crisis del neoliberalismo y el reemplazo de la fuerza de trabajo por migrantes o por otros países, cuando el neoliberalismo reconfigura el mercado mundial, todos estos resentimientos y quejas de parte de la gente que se sienten amenazado su posición de poder social, sea por el color de su piel, por su clase, por su género o todo combinado, ¿no? Esta emoción que sabe jugar muy bien la derecha, sabe aprovechar esta emoción de resentimiento y reemplazo, ellos se han ido de votar por Obama, que era como una alternativa, ¿no? A votar para el siguiente alternativa que era Trump. Alternativa a los políticos profesionistas, a los políticos que nos han llevado a donde estamos. Entonces, ya quiero mencionar, la crisis de hegemonía, que como dije, y es muy importante, tiene el impacto de la crisis de hegemonía y de la hegemonía misma de sus acciones en la población estadounidense. Yo creo que es algo no analizado todavía. Cómo afectó negativamente, cómo afectó psicológicamente a una parte de la población. Entonces, la crisis neoliberal que constituyó, no sé si lo ves en Oaxaca o en México, pero en Estados Unidos constituyó otra clase de desposeídos que viven en la calle, que no son 2 o 3, son centenares de miles de gente que ya no tienen casa. Entonces, yo, y me perdonan, pero yo digo que son los intocables, los nuevos intocables, como la clase que no podías ni hablar con ellos de la India, creó otra clase social, el neoliberalismo. Y además promovió la inmigración masiva porque podían explotarles más. Promovió también, y este es otro resentimiento, aprovechándose del feminismo, promovió la integración de las mujeres en la fuerza de trabajo porque dejó de asegurar un salario familiar. Entonces ya una sola persona, el jefe de familia, ya no podía proveer para la familia y necesitamos mínimo los 2, si no más, salarios. Otra crisis es el crisis sanitaria de COVID y en Estados Unidos se hizo la guerra cultural, ¿no? Sobre los cubrebocas y sobre las vacunas. O sea, una parte hay
30% o 35% de la población que se niega a vacunarse, porque creen que te van a meter un chip, que te van a seguir, o sea, todo esto que tiene que ver con las redes sociales y toda la fantasía que se puede circular por allí. Y luego está la crisis racista, que tiene una historia originaria en Estados Unidos, originaria de asesinato de los pueblos originarios, de esclavitud pre-independencia, ¿no? Esclavitud desde el inicio. Entonces, todo un tema racista que está en el hábitos estadounidense, está en el inconsciente y está a cada rato cuando hay avances, hay esta respuesta, que es vamos de regreso a la época de la esclavitud. Y finalmente, la crisis de la democracia liberal constitucional, que es, yo digo aquí, evidenciado por la consolidación de un sector minoritario turbado por sentimientos de reemplazo laboral, racial, religioso y cultural, y un líder autocrático. Yo simplemente quiero leerles la última cosa que puse aquí, si lo puedo encontrar, ¿no? En las conclusiones, bueno, yo lo voy a decir, es una nota de pie al texto. Si me das 5 segundos, lo encuentro. O si no lo encuentro, yo les digo. Bueno, este año, yo escribí el texto el año pasado. Y sé que tiene errores y perdóname, ya se están corrigiendo, ¿no? Este año, 2023, fue... Después que escribí en el artículo en 2022, se revirtió la despenalización del aborto a nivel nacional por parte de la Suprema Corte, que ya tiene estos ultraconservadores que fueron formados por estas universidades de habla Arely, ya es mayoría en la Corte Suprema. Decide las leyes de este país. Entonces, se revertieron a Roe v. Wade, que despenalizó el aborto en 1973. Hay mínimo 2 generaciones, si lo puedes ver así, que vivieron su vida con el aborto despenalizado. Ya está no repenalizado a nivel nacional, sino lo dejan a los estados. Entonces, esta división que les expliqué antes de los pequeños estados republicanos ya lo han prohibido. Entonces, hay como 17 estados que lo tienen prohibido en cualquier momento. Sin excepción, hay 8 que no tienen excepción ni por la vida de la madre, ni por violación, ni por incesto, nada. Y hay como 8 más estados que van a hacer lo mismo pronto. Y entonces esta guerra civil o nueva guerra civil fría entre estados, en donde las costas y 2 que 3 en medio, donde tiene la población mayor, apuestan a la democracia que, como dijo el gobernador del estado de Washington el otro día, el aborto es la base fundamental de una percepción democrática de la sociedad. Entonces, es muy interesante porque él confirma lo que fue mi intuición en 2007 cuando empecé a escribir sobre eso. Y justamente hoy fue a la Corte Suprema una nueva ley de parte de un juez ultraconservadora, fundamentalista evangélico de Texas, pero que tuvo, no sé cómo, la posibilidad de hacerlo a nivel nacional, en donde él prohíbe o hace ilegal
el uso del medicamento de la pastilla para el aborto, el mifepristón, sí. La Y siguiente. está ya en este momento en stand-by porque lo tomó una semana después, que es inaudita, la Corte Suprema. Hay dos perspectivas de esto, dos opiniones de la Corte Suprema. Uno es que está tan despreciado en este momento que no van a querer sustentar esta decisión del juez. Pero el mío, y vamos a ver, es que ellos no importa. Ellos están ahí para construir una nación cristiana, no democrática, y esto es parte de su objetivo. Entonces, con todo esto, yo les dejo con una pregunta, aparte de mi pregunta inicial. Nos esperamos un mezcal también. Tienen los cuchillos cerca. Un mezcal sería buenísimo. Sí, preguntas de mezcal, ¿no? Entonces, Bueno, mi tenemos pregunta, Imagínate. Tenemos mi pregunta, Bueno, mi pregunta es si, dado que Estados Unidos ha sido tan imponente en México y que estamos en otro momento, pero quiero su opinión de cómo este influye en México. ¿cómo la situación de la Corte Suprema de Estados Unidos influye en México? No, cómo la derechización del país influye en México. Y la posibilidad, si gana, que no creo que va a pasar, pero si gana Trump o otro republicano en las siguientes elecciones, si este tiene una influencia en México o da igual. Bueno, Liz, pues muchas gracias por tu presentación. Viene la frase, va para Liz, a las dos. Pero bueno, ¿alguien quiere contestar la pregunta? ¿Alguien quiere comentar algo de lo que dijo Liz? Algunas cosas, si leyeron su artículo, hay algunas ideas que quieran compartir sobre el artículo. No sé, de las que están en línea, si alguien quiere, si no, pues voy a abrir la Espero que no les deprimí. ¿Perdón? No, para nada. No, para nada. Que no nos deprimió, dice. No, de ninguna manera, Liz, al contrario. Es muy estimulante tu artículo, es un artículo lleno de sentido y sobre todo porque conoces de lo que estás hablando. Y la cita de Kimberly Crenshaw me encantó, me parece muy bien, porque sí, el problema es ese. Pero hay algo sobre el racismo que yo te quería comentar. Cuando tú hablas en la página 20, yo numeré las páginas, cuando hablas sobre el miedo, que el racismo tiene como una parte esencial en medio de todo esto, la parte del miedo. Acabo de ver en Netflix, y creo que se los recomendé a todas en el chat, diciéndoles que vean este documental en Netflix que se llama La Enmienda 13, The 13 Enmienda. Es increíble porque los intelectuales afroamericanos y los intelectuales en general han hecho toda una análisis profundo de la historia de la esclavitud en Estados Unidos, la historia de la esclavitud cuando termina la esclavitud y cómo a la población negra se la sigue discriminando, se la sigue asesinando, se la sigue matando. Entonces, ¿cómo este simulacro de democracia? Porque yo lo que creo es que tú hablas del miedo, el miedo que se le tiene a la población negra, porque se dice que son violentos, porque se dice que están... Pero lo mismo sucede con los migrantes latinoamericanos, centroamericanos. Se dice que son rateros, que son violentos, que son violadores, que es un problema para Estados Unidos que lleguen, pero a la vez hay este doble discurso, porque por otra parte está el hecho
de que son utilizados para las empresas donde los blancos no quieren trabajar, ¿no? Entonces yo no sé en qué medida este neofascismo del que tú estás hablando, ¿no? Y luego te trato de contestar la pregunta que hiciste, pero este neofascismo del que estás hablando se está reflejando interseccionalmente en todas las cosas que tú hablas sobre la nueva perspectiva que puede tener el género. Yo creo que se refleja pues en el racismo contra las poblaciones vulnerables, entre comillas, ¿no? Porque eso también se puede cuestionar si son vulnerables o no. Entre los otros, ¿quiénes son los otros y nosotros, no? Esta cuestión identitaria, durante muchos años se estuvo hablando sobre identidad. A mí me interesaba mucho el tema, estuve leyendo, escribiendo sobre identidad, porque creo que esta cuestión del neofascismo, que toma como un elemento fundamental a la familia, es la identidad emocional con tu familia. Es decir, lo que tú primero haces es esa identidad familiar y toman a la familia como este cauce para sus políticas muy, muy conservadoras y sobre todo basados en la religión. Porque las religiones, para sustentarse, tienen que tener una estructura mental, ideológica, que dé cabida a sustentar creencias que no son razonadas. O sea, aquí hay una lucha contra la razón también, que por eso yo hablaba de los dogmas de fe y todo eso, porque hay una lucha entre la lógica y la razón y los conservadores que quieren mantener, yo no digo la ilógica, pero sí quieren mantener sus estructuras de poder que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con los privilegios, que tiene que ver con, ahora sí, con la explotación, la discriminación y todo estos cánones estructurales que son los que mantienen estas religiones y pensamiento no crítico. O sea, el pensamiento crítico está en contra de estas estructuras, ¿no?, tradicionales. Entonces yo sí creo que, volviendo a lo que tú dices, el miedo ha sido siempre el elemento que permite control. Hubo una época en que yo estuve trabajando con la cuestión del miedo también, el miedo de las mujeres. O sea, las mujeres nos meten miedo para salir de noche a la calle, porque nos puede pasar cualquier cosa. Pero el miedo no existiría si no existe la impunidad. Es decir, nos pasa lo que sea, pero no hay castigo. Entonces, quiero decir, en el racismo, en el sexismo, en todas las partes de discriminación, el miedo está presente porque es una herramienta de control. Es absolutamente, estamos de acuerdo. Entonces, en ese sentido, yo diría que tu pregunta de si nos va a afectar o no lo que pasa en Estados Unidos, la fortaleza de la derecha, yo digo que sí, por supuesto que nos afecta. ¿Por qué? Porque tienen el control del mass media, tienen el control de la tecnología. La revolución tecnológica no es neutral. Las redes sociales no son neutrales. Y quien controla el WhatsApp, el Instagram, el TikTok, todo eso no es una cuestión, dijéramos, neutra y no solidaria, sino tiene intereses y tiene financiamiento. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué el WhatsApp es gratis? ¿Por qué es gratis? ¿Por qué no nos lo cobran, como cobran muchas otras cosas? Y no lo cobran porque lo utilizan para contener la crítica, para imponer. Alguien me dijo el otro día, no te metas a Twist, porque no sé qué de Twist me decían. Dice, no te metas a Twist porque se desata una locura y todo el mundo te critica y todo eso. Pues sí, puede ser que eso suceda, pero sucede en todas las plataformas que están existiendo. No hay neutralidad. Entonces, ¿cómo nos afecta lo que esté pasando en Estados Unidos? Nos afecta porque quien está financiando lo que está pasando en Estados Unidos seguramente financia Walmart,
financia todos los grandes consorcios norteamericanos, los que tienen inversiones, es decir, la bolsa norteamericana está involucrada con el neofascismo, porque la gente que está atrás de ese movimiento económico, pues son gente que quiere mantener las estructuras. Entonces, esa es mi respuesta, pero puede haber otras, si quieren alguien más decir, eso es lo que yo pienso, y gracias por el artículo, Liz, y por tu exposición. ¿Quién más quiere hablar? Nadie. No, yo. Ah, bueno, Ana, Ángeles, adelante. Bueno, otra vez, gracias a ambas por tan brillante explicación y quisiera como enfocarme a esta pregunta de cómo afecta la política estadounidense y si gana Trump en México, si gana Trump y la corriente trumpista en México, o sea, creo que se aterriza también, pero pues con chile y limón, ¿no? O sea, como que también hay como tropicalizado, creo que es más como peligrosa como esta narrativa trumpista, ¿no? Más que corriente política, ¿no? O sea, al final también en Estados Unidos bipartidismo y aquí de cierta manera pues tenemos nuestro fantasma priista de 80 años que no se termina de ir disfrazado de otros colores, pero pues ahí estamos batallando con un fantasma bueno, no fantasma, pues sí, con el prismo que al final es la cultura política de México que ahora se disfraza de otros lados, pero siento que la narrativa única, ¿no? La narrativa como del enemigo, esa creo que es como la que más daña. Y también pues en todas las familias, yo creo que Estados Unidos y México, pues bueno, no es novedad, ¿no? Pero estamos interconectados, o sea, como que siempre hay familias que viven, que el hermano, la tía, la prima, lo que sea, está allá. Y todas estas narrativas pues se alimentan, ¿no? Y esta cuestión como del enemigo, o sea, porque recién cuando Trump empezó en la campaña, pues México se escandalizó, que cómo era posible que nos dijera que somos unos no sé qué, violadores, bla, bla, bla. Y al año con la caravana migrante, pues la verdad es que los comentarios de muchos mexicanos pues eran igual que mucha gente trumpista en Estados Unidos. Entonces, pues, o sea, de cierta manera también ahí nos sacó del closet. O sea, que tampoco, pues así como muy puristas no somos, pero sí creo que es más bien como estas narrativas pues, familiares, ¿no? O sea, que se dan poco a poco, que están como muy relacionadas, y también de los latinos en Estados Unidos, ¿no? O sea, un poco lo que decías, esta lógica cristiana, según mi hermano, o no sé, corrígeme, que Reagan decía de los latinos, de ustedes son republicanos, solo que no lo saben, ¿no? Porque como que había ahí una simbiosis, y creo que el peligro, es esa narrativa que entra a los hogares, ¿no? De una forma, y que relacionándolo con el artículo de Arely, respondiendo a tu pregunta, pues eso alimenta a narrativas de derecha, que quizá hoy en 2023 no lo vemos como en un partido político o algo, pero pues sí se va alimentando, ¿no? No, en ese sentido nada más añadir que sí, justamente yo a partir de la presentación de Arely dije, ay, yo ¿dónde vi un TikTok de conservadores? Me acordé de mi tía, que es religiosa, pues en el grupo de la familia, pues comparte estos, ¿no? Y son mensajes que continuamente llegan y que están teniendo pues un impacto, ¿no? Y eso es justamente pues parte de los efectos de las tecnologías de información y comunicación. O sea, es decir, además, ¿no? De la apropiación de estos discursos o de estas narrativas o conceptos de antaño, retraducidos a su conveniencia, ¿no? De esta nueva ideología, pues utilizan diferentes medios, pero no solamente los medios tecnológicos, sino también, pues hay ciertos intermediarios culturales o promotores culturales, como mi tía que es religiosa. Es decir, o sea, sí hay personas que tienen muy claro cuál es su papel dentro de este nueva, digamos, ideologización, proceso de ideologización. Entonces, es interesante, ¿no? Conocer, pues, estas narrativas, los medios, pero también los actores que están ahí en juego, ¿no? Y como dicen, a río revuelto,
¿no? Y con esta polarización que cada vez es más evidente, pues al menos en el país, pues claro, o sea, nadie, bueno, yo no tengo, pues no me quiero meter como en un problema como decirle a mi tía, porque además como tengo 5 tías religiosas, No una. no una y de diferentes. Una de clausura, una tía tengo que desde los 15 años entró monja de clausura en Guadalajara, de estos conventos que bueno, ese es un tema pendiente de investigación porque tengo ahí el acceso medio, bueno, pero es decir, o sea, ¿quiénes son estas actoras, estos actores que también fungen como intermediarios, ¿no? De esas narrativas y que gracias a los medios de comunicación están aquí en el teléfono y de repente digo, ¿dónde vi eso, no? Y claro, pues es que está aquí, o sea, está en todos lados, inundando, ¿no? Entonces, pues es interesante y bueno, agradecerles muchísimo las presentaciones. Sí, son temas pues para seguir dialogando y pensando, ¿no? No, pues el seminario este año es sobre eso. Adelante. No sé si después, si quiere Blanca o alguien más. Sí, yo también pues les quiero agradecer muchísimo las lecturas y las exposiciones que creo que, bueno, como que te rompen un poco la cabeza, ¿no? Y te hacen sentido, sí, o sea, justo con eso que mencionan ya algunas compañeras, respecto a nuestros propios contextos familiares, respecto a nuestros propios contextos, ¿no? Que escapan como sí de esos contextos feministas que todas tenemos, ¿no? Pero fuera de ahí hay como una repetición de discursos que se me hacen muy fuertes, ¿no? Muy hegemónicos, no sé, o sea, como que en las redes, en las familias, ¿no? En el cotidiano. Con algunas compañeras sí hablábamos de esta derechización, ¿no? O este neoconservadurismo, no sé. En grupos, por ejemplo, de WhatsApp, de compañeras, incluso sí de organizaciones de mujeres, no necesariamente feministas, lo mismo que en chats familiares, hay como toda una cosa de, por ejemplo, de las bendiciones famosas, ¿no? O sea, que es alrededor, o sea, no sé cómo explicarlo. Como que hay un discurso permanente de fe, de religiosidad, ¿no? Que se ha vuelto muy cotidiano, ¿no? Muy del día a día y que de pronto una dice, es que esto es profundamente, pues sí, conservador y no nos estamos dando cuenta, o sea, como que se ha normalizado tanto que creo que se usa ya como en el día, como un pañuelo, ¿no? Entonces, escuchando a la primera compañera Arely, pues de toda esta batalla cultural, ¿no? Que expone y que una dice es que han tenido un trabajo fuerte desde hace varias décadas, ¿no? Y con financiamiento y aprovechando también como esta estructura tradicional de la familia mexicana, en el caso de México, pues sí parece como un buen caldo de cultivo, ¿no? Para que haya como estas posiciones, estos discursos, estas prácticas que creo que son muy normalizados, ¿no? en nuestras cotidianidades. Y entonces eso se me hace como muy peligroso también, ¿no? Porque entonces si este discurso, este pensamiento se vuelve mucho más derechizado, mucho más neofascista, no sé, se asume como bien, ¿no? O sea, yo sí puedo ver a mi familia, ¿no? Repitiendo y defendiendo ciertas posturas que en otro momento podrían parecer como extremas, ¿no? Entonces, bueno, sí, como todos estos discursos y que en Arely dice que apelan como al sentido común, pero más bien es como cómo se va traduciendo un discurso de poder, ¿no? Y una ideología en términos y en un sí, se le menciona como sentido común y no es sentido común, es un discurso de poder y es una ideologización.
Entonces voltean un poco como la tortilla, ¿no? Y dicen, no, el que es ideología es el discurso de género, ¿no? Sin reconocer que su propio discurso lo es y que además está apoyado y sustentado, ¿no? Está respaldado por todo eso que decían, los medios masivos, los grandes emporios, las oligarquías económicas que lo sostienen y lo ha sostenido, ¿no? Entonces, pues sí, es como sí de miedo bastante. De miedo. Y una cosa que decías, Liz, sobre cómo nos impacta, ¿no?, en México, en esta derechización en Estados Unidos. Yo no sé si tengo como una respuesta, más bien más preguntas, ¿no? Como más reflexiones sobre, creo que históricamente México ha mirado muchísimo a Estados Unidos, ¿no? Como es su norte, ¿no? Económico, político, y mucho menos hacia el sur. O sea, México creo que es casi como de los países de Latinoamérica que sistemáticamente ha mirado hacia el norte, ¿no? Y a mí me parece que eso ha sido como en la historia, pero yo no sé si estas rupturas, estas identidades, estos movimientos, por ejemplo, si las epistemologías del sur, los feminismos comunitarios, ¿no?, de colonizadores, están haciendo que también estemos volteando un poco más hacia el sur, hacia América Latina, y teniendo una identidad o construyendo identidades hacia allá, ¿no? Más bien me hago la pregunta, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, con todo esto del feminismo comunitario, pues a Oaxaca han venido varias compañeras, ¿no?, bolivianas, ecuatorianas, guatemaltecas, que nos han estado alimentando a ciertos grupos, a ciertas organizaciones, ¿no?, en México. Pero no sé si esto todavía es como muy incipiente, porque sí ha sido muy fuerte la presencia, ¿no?, gringa, como para nosotras construir identidades más latinoamericanistas, no sé, y que ha sido una apuesta también de los gobiernos progresistas de América Latina, desde Chávez, Lula, Cristina, ¿no?, Correa, de poder articular como también un polo político, un polo de pensamiento latinoamericano. Entonces, más bien no sé, o sea, no, creo que ni respondo a tu pregunta, más bien me generan estas otras reflexiones, sí. Bueno. Y muchas gracias a las dos. ¿Alguien más? Demos unos, ahorita es la 1:03, vamos a dar 10 minutos máximo para terminar con, si alguien quiere hacer más comentarios. Yo quería. Ana María. Ana María y Lina. Bueno, primero Ana María, vamos a dejarle la palabra a Ana María, que ya se hace comentario. Adelante, Ana María. Bueno, muchas gracias en este caso, Liz, por la exposición. A mí me resuenan varios de los puntos que mencionas. Yo creo que en cosas que se parecen de lo que yo estoy mirando, de lo que narras en Estados Unidos y de lo que está pasando acá. Creo que la derecha ha tenido las derechas han tenido una inteligencia suprema en retomar causas justas, no resueltas por los gobiernos, que han generado inconformidades, que han generado una demanda y que de alguna manera estamos en un callejón sin salida de pronto, me parece. Por ejemplo, en el tema de la seguridad. Y esto, pongo el ejemplo de la seguridad porque me parece que los modelos que se están implementando y que han apoyado las derechas, ¿no?, ligadas a los militares, pero ligadas a los grandes consorcios económicos y todo, ha sido, por ejemplo, la militarización, pero no solo, sino el autoritarismo para enfrentar este tema de la seguridad, y donde creo que un gran clamor de la mayoría de la población ha sido: necesitamos sentirnos seguros, ¿no? Y creo que hay expresiones en México muy claras desde hace varios años, en donde a costa de las libertades la gente acepta estados de excepción, ¿no? Estamos mirándolo clarísimamente en
en su momento, cuando iniciaba Calderón, por ejemplo, cuando sucedió la matanza de Salvarcar, por ejemplo, en donde hubo todo un debate, no sé si recordamos, ¿no?, de jóvenes que fueron masacrados, asesinados, y en donde el discurso originario eran vándalos, eran narcos, seguramente andaban en malos pasos y entonces tal. Y es un discurso muy construido desde unas ideologías de la decencia, entre comillas, de salvaguardar el honor y las familias, etcétera, que son hilos que las derechas han ido tejiendo, me parece, en un reclamo muy justo y necesario sobre la necesidad de sentirnos seguros, y en contraposición de modelos totalmente que utilizan, y ahí es el otro elemento que metes, el tema del miedo y del terror como un instrumento muy claro del neoliberalismo, pero también de cómo se van instaurando cada vez más las formas autoritarias de convivencia. Estamos ahorita, yo que trabajo mucho con defensoras en Centroamérica y tal, analizando cómo, por ejemplo, se está transformando en un discurso de derecha, pero también en unas prácticas autoritarias en El Salvador con el tema de las maras, ¿no? Y ahí no solamente tiene que ver con o sea, yo, por ejemplo, acabo de estar 2 veces este año en El Salvador y he platicado con las mujeres mismas, en donde en casi cada familia hay una deuda de violencia, en donde los maras efectivamente atacaron a sus familias, mataron gente, no sé qué, y entonces Bukele, el presidente, tiene el mayor rating de... Tan tremendo. Ligado totalmente a las derechas, con un discurso cobijado en la religión, en lo moral, en esta cosa de vamos a salvar el honor de que este pulgarcito de América sea un lugar seguro y tal y tal. Y en el nombre de eso, pues ha hecho todo, las cárceles, campos de concentración. O sea, hay una cantidad de violaciones a los derechos humanos de las personas que han sido, muchas de ellas, inocentemente perseguidas, bueno, ni siquiera enjuiciadas, sino encarceladas, etcétera. Me parece que las derechas incrustadas en el poder, en los estados, y creo que eso fue el tema de Trump, creo que eso infelizmente pudiera ser un fantasma que nos azota en México, y que por eso yo creo que, por supuesto, lo que pasa en los retrocesos con situaciones como echar para atrás la despenalización del aborto y otras expresiones ultraderechistas, por supuesto que nos impacta en las narrativas, porque la pelea, desde mi punto de vista, no solamente es ganar las políticas públicas, las leyes, etcétera, sino las narrativas y el discurso de quién dice la verdad, quién tiene las verdades políticas públicas que se van incorporando en las conciencias de la ciudadanía. Entonces, me parece sumamente grave. Creo que en México también estamos viendo expresiones de esas ultraderechas que yo digo que no están actuando aisladamente, expresiones como las del año pasado en el Senado, donde un conjunto de senadores recibieron con bombo y platillo a los ultraconservadores de Vox, ¿no? Y ahí no sé si recordamos, si podemos desglosar quiénes estaban allí. No solamente eran panistas, no solamente eran tradicionalmente los de derecha, sino que también estaban de Morena. Este tema que yo creo que hay que profundizar, de cómo el conservadurismo y a veces las derechas también están incrustadas en los llamados, en las instituciones de izquierda, ¿no? En estas tradicionales instituciones de izquierda, que cada vez está más difusa, pues las líneas que separan de verdad. O sea, no tenemos un proyecto político renovado, sino que ha estado sobado, digamos, desdibujado. Y
creo que muchas de las, digamos, este trinomio que, bueno, que lo mencionas en tu exposición y también con Arely, digamos, esta triada, yo diría esta triada, ¿cuál es la triada? Pues es el neoliberalismo, ¿no? Es, por otro lado, el miedo, el terror, ¿no? El terror como un instrumento de control, y por el otro lado, los discursos que se van construyendo en donde efectivamente las derechas van retomando un montón de demandas justas y las convierten de alguna manera como banderas de lucha que hace que masivamente mucha gente pueda inexplicablemente en momentos votar por la izquierda e inmediatamente en el ciclo posterior votar por la derecha, como sucedió en Brasil, por ejemplo, y que es un ejemplo clarísimo. Lula estaba y de pronto, pues resulta que con altísimas votaciones regresó Bolsonaro y ahora está Lula con todas las condiciones en contra, ¿no? Con una derecha lacerante tremendo como está sucediendo en Chile, y me parece que, digamos, que es sumamente complejo. Y ahí una de las reflexiones que tenían las feministas, por lo menos era, las feministas dejamos espacios sueltos. En esta cosa de que no les creemos a las izquierdas institucionales y tal, dejamos espacios sueltos y los espacios no se quedan nunca vacíos. Bueno, lo quería dejar hasta ahí, disculpen, a lo mejor tomé más. Gracias, Ana María. El tiempo siempre nos No, Lina. Perdón, espérate un momentito. Espérate un segundo, déjame terminar de hablar. Entiendo que Lina tiene la palabra. Lo que quería decirle a Ana, que le agradezco mucho su participación y qué bueno que está aquí, te voy a poner en el seminario, en la lista del seminario para que recibas todo. Y gracias. Vamos ahora a terminar con Lina. Desafortunadamente el tiempo nos come. Le vamos a pedir a Lina que sea para porque al final quiero decirle a Alicia unas palabras de cierre al final, antes de darles simbólicamente sus constancias, que las tengo aquí frente a mí para su participación. Y después tenemos que anunciar el próximo seminario, donde Patti Ponce está ahí encargada de hablar con Aida Hernández para hablar sobre las diversas violencias. Entonces, para este momento le damos a Lina, le pedimos pues que cortita. Sí. Bueno, pues no, primero muchas gracias a las dos, Arely y Alice, por las lecturas que estuvieron buenísimas y también por la presentación ahora que fue mucho más, o sea, que da todo un contexto. Yo quiero empezar retomando lo que dice Ana María porque me parece que articula con el trabajo de Arely, en el sentido de una tarea pendiente de cómo hacer un análisis más fino de las derechas en todo su espectro, o sea, de las derechas incluidas aquellas que están en los partidos de izquierda, o sea, de la derecha como un modus operandi, digamos, ¿no? Como un discurso que se instala, como una lógica que me parece que la tenemos que, o sea, que creo que el trabajo de Arely es súper interesante, además que Ovarios para dedicarse a seguir a esa gente tanto tiempo, o sea, de verdad, mis respetos. Qué hígado, boldo para el hígado, pero que creo que nos invita a hacer ese tipo de análisis y seguimiento a nivel más local, a nivel más micro y considerando no solamente los partidos tradicionalmente de derecha, sino justo como todo este espectro donde se encuentran, ¿no? Y me parece que ahí se articula con la pregunta que señala Liz respecto a esta, digamos, imbricación con este discurso religioso, que en el caso de México a mí me parece absolutamente evidente, ¿no? Y encuentras ahí una lógica de retrocesos en los derechos de las mujeres sustentada desde este discurso religioso y digamos, de retroceso alrededor del Estado laico, que no es un asunto menor. Un segundo elemento que yo querría colocar, Liz, y en esto se parece al resto de América Latina. O sea, este discurso de la ideología de género y del en fin, creo que se ha ido instalando y se replica. O sea, lo tienen súper armado y lo van replicando en sus versiones locales. En algunos les ponen más racismo, en otros les ponen más homofobia, en otros les ponen más, ¿no? Según las características del país y de los actores políticos en ese momento, ¿no? Pienso en el caso de Colombia como el tema del racismo antinegro
se ha erigido como una lógica de funcionamiento de este discurso de la derecha, y como en el caso de Brasil, por ejemplo, el discurso homofóbico ha ganado tanto peso, y antinegro, ¿no? Finalmente, antiderechos, antifeminista, en fin, como que tiene sus propios matices allí que vale la pena como analizar. Yo creo, Liz, que otro eje para pensar estas relaciones, no solamente entre México y Estados Unidos en este discurso que avanza, es el lugar de Estados Unidos como agenciador de estos proyectos ultraderechistas que regresan a sus países. Es decir, Bolsonaro se va a refugiar a Estados Unidos ¿no? En todo este periodo de toma de posesión de Lula, toda la política de apertura a los venezolanos para decir vamos a darle en la torre al proyecto